Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sabemos que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho suspirar a miles alrededor del mundo: el amor. Y más específicamente vamos a sumergirnos en la relación, o bueno, lo que fue la relación, entre dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, no podemos superar que ya no estén juntos. Pero, ¿qué creen? Hoy no vamos a hablar de su ruptura, sino de un momento específico, un momento que, de hecho, nos da esperanzas y nos hace recordar por qué amábamos tanto verlos juntos. Vamos a hablar de ese momento en el que, según los rumores y algunos titulares bastante explosivos, Kerem Bürsin, supuestamente explota de amor y llama a mi mujer a Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Imagínense la escena, la emoción, el revuelo mediático. Es pura telenovela turca en la vida real. Pero antes de que nos perdamos por completo en este mar de romance y especulación, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán lo mejor del mundo del entretenimiento turco, las últimas noticias de sus actores favoritos, los dramas más emocionantes y, por supuesto, mucho chismecito jugoso como el de hoy. Así que no se pierdan de nada. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Se los prometo, no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este intrigante titular. Kerem Bürsin explota de amor, llama a mi mujer a Hande Erçel. ¿De dónde salió esto? ¿Es cierto? ¿Es solo un rumor más? Vamos a analizarlo juntos. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel surgió durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air. La química entre ellos era innegable desde el primer momento, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron al ver a Eda y Serkan convertirse en realidad. Y para ser honestos, nosotros también. Verlos juntos era simplemente mágico. Durante su relación, Kerem y Hande fueron muy abiertos con sus sentimientos, compartiendo fotos y vídeos juntos en redes sociales, demostrando su cariño y admiración mutua. Viajaron juntos, se apoyaron en sus proyectos profesionales y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura impactó a todos sus seguidores, dejando un vacío en el corazón de quienes creían en su amor. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos. Ahora bien, volvamos al titular que nos ocupa. La frase Kerem Bürsin explota de amor, llama a mi mujer a Hande Erçel, es bastante llamativa, ¿verdad? Evoca una imagen de un Kerem completamente enamorado, desbordado de pasión y listo para gritar su amor a los cuatro vientos. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? Investigando un poco podemos encontrar que este titular surgió a partir de una serie de eventos y declaraciones que ocurrieron durante el punto álgido de su relación. No hay una confirmación oficial y directa de que Kerem haya dicho explícitamente «mi mujer» refiriéndose a Hande en un evento público o entrevista formal. Sin embargo, sí existen varios indicios que apuntan a que la intensidad de sus sentimientos era palpable y que, en algún momento, pudo haber usado expresiones similares o cariñosas que fueron interpretadas de esta manera. Para entender mejor el contexto de este rumor, es crucial analizar la dinámica de la relación entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión era evidente no solo en la serie, donde interpretaban a una pareja apasionada, sino también en sus interacciones públicas. Las miradas, las sonrisas y el lenguaje corporal que compartían transmitían una autenticidad que cautivó al público. En varias entrevistas, Kerem habló de Hande con un profundo respeto y admiración, elogiando su talento, su belleza y su carisma. Utilizaba palabras como increíble, maravillosa y especial para describirla, lo que dejaba claro que sentía algo muy fuerte por ella. Estas declaraciones, aunque no contenían la frase exacta «mi mujer», eran un claro indicio de la intensidad de sus sentimientos. Además, en sus redes sociales, ambos compartían mensajes llenos de amor y afecto. Kerem, en particular, solía publicar fotos de Hande con comentarios muy románticos y elogiosos, demostrando lo orgulloso que estaba de tenerla a su lado. Aunque no utilizó la frase exacta «mi mujer»,
sus palabras y acciones transmitían el mismo sentimiento de amor y compromiso. Estas publicaciones eran una ventana a su relación, mostrando momentos íntimos y felices que compartían como pareja. También hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, las expresiones de amor y afecto suelen ser muy efusivas y apasionadas. Es común escuchar a las personas utilizar términos cariñosos y románticos para referirse a sus parejas, incluso si no están casadas. Por lo tanto, es posible que Kerem haya utilizado alguna expresión similar a mi mujer, en un contexto informal y que esto haya sido interpretado de esa manera por los medios y los fans. Otro factor a considerar es la presión mediática que soportaron durante su relación. Al ser una de las parejas más populares de Turquía, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por la prensa y los fans. Esta presión constante pudo haber influido en la forma en que se expresaban públicamente, llevándolos a ser más cautelosos con sus palabras y acciones. Sin embargo, a pesar de esta presión, su amor parecía brillar a través de cada gesto y declaración. La frase "mi mujer" tiene un peso significativo en muchas culturas, incluyendo la turca. Implica un sentido de posesión, compromiso y amor profundo. Si Kerem realmente utilizó esta frase incluso en un contexto informal, demostraría la seriedad con la que tomaba su relación con Hande. Esta expresión no solo reflejaría sus sentimientos, sino también su visión de futuro juntos. En resumen, aunque no podemos confirmar al 100% que Kerem Bürsin haya dicho explícitamente "mi mujer" refiriéndose a Hande Erçel, sí podemos afirmar que su amor era evidente y que sus sentimientos eran muy intensos. Sus palabras, sus acciones y su lenguaje corporal demostraban que estaba profundamente enamorado de ella y que la consideraba una persona muy especial en su vida. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoraría de Hande Erçel? Es una mujer hermosa, talentosa, inteligente y con una personalidad arrolladora. Su sonrisa ilumina cualquier lugar y su carisma es simplemente irresistible. No es de extrañar que Kerem haya caído rendido a sus encantos. Hande no solo destaca por su belleza física, sino también por su talento actoral y su dedicación a su trabajo. Es una mujer que inspira a muchos y que ha logrado construir una exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Claro, ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿podría haber una reconciliación en el futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Por el momento ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del amor, todo es posible. La ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Muchos creían que su amor era indestructible y que estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, las relaciones son complejas y a veces las cosas no funcionan como uno espera. Es importante recordar que ambos son individuos con sus propias vidas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. A pesar de su ruptura, el legado de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Los momentos que compartieron juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, seguirán siendo recordados con cariño y admiración. Su relación fue un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo la química entre dos personas puede ser palpable y cautivadora. En el mundo del entretenimiento, las relaciones son a menudo efímeras y sujetas a la presión mediática. Sin embargo, el amor entre Kerem y Hande parecía ser diferente, más auténtico y sincero. Su conexión era evidente y su cariño mutuo era innegable. Es por eso que su ruptura fue tan dolorosa para sus fans, que habían creído en su amor y en su futuro juntos. Ahora, mientras ambos siguen adelante con sus vidas, es importante respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para crecer y desarrollarse como individuos. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Tal vez algún día sus caminos se crucen de nuevo y puedan reavivar la llama del amor. O tal vez ambos encuentren la felicidad con otras personas. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir persiguiendo sus sueños y alcanzando sus metas. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es un sentimiento poderoso y complejo, capaz de inspirar las más grandes emociones y de superar los obstáculos más difíciles. Es un sentimiento que nos conecta a los demás y que nos da sentido a la vida. Así que no tengan miedo de amar, de expresar sus sentimientos y de luchar por lo que quieren. En conclusión, el titular "Kerem Bürsin explota de amor llama mi mujer a Hande Erçel",
puede ser una exageración o una interpretación de los hechos, pero refleja la intensidad de los sentimientos que Kerem tenía por Ande. Su amor era evidente y su conexión era innegable. Aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de su romance seguirá vivo en la memoria de sus fans y su historia será un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Y quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir. Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado este análisis del famoso titular, Kerem Bürsin explota de amor llama mi mujer a Hande Erçel. Hemos visto que aunque no hay una confirmación directa de esta frase, sí existen muchos indicios que apuntan a que el amor entre ellos era real y muy intenso. Recuerden que el amor es un sentimiento hermoso y poderoso, capaz de inspirar las más grandes hazañas y de superar los obstáculos más difíciles. Así que no tengan miedo de amar, de expresar sus sentimientos y de luchar por lo que quieren. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos somos una gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y muchos besos. Hasta la próxima.